no solamente operan los traders minoristas como nosotros, sino que hay grandes fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos, ¿cierto? Y que al fin y al cabo ellos son los que determinan los movimientos hacia dónde puede estarse dirigiendo el precio. Entonces, si ustedes son personas que pueden operar en la mañana, tipo 7:30, 8 de la mañana hasta mediodía, pues excelente. Si ustedes no lo pueden hacer, pues ahí sí ya les toca, ¿cierto? Como por obligación, operar en la sesión de Londres, ¿cierto? Que viene siendo prácticamente 1 de la mañana, horario Colombia. Entonces, ahora, lo que sucede es que en Londres, como se viene de una sesión anterior, que es la sesión asiática o la sesión de Tokio, ¿qué sucede? Es una sesión en donde el mercado se queda consolidado. Y cuando se queda consolidado, ¿qué va a pasar? Es porque no hay órdenes. Entonces, primer concepto importante de hoy. Cuando nosotros vemos que un mercado se encuentra en un rango consolidado que no sale de ahí, es porque no se encuentran las órdenes suficientes o las órdenes necesarias para que el precio pueda tomar una decisión, ya sea de irse en compras o ya sea irse en ventas o hacia la baja, ¿cierto? Tengan eso siempre muy en claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre que inicia la sesión de Londres, como no hay casi liquidez, el precio trata a qué? A manipular y a inyectar liquidez, ¿cierto? Ahí es cuando muchas personas dirán, es que me sacan stop loss. Yo pongo mi operación y va directamente a mi límite de pérdida y no es así. Entonces, cuando son de prácticamente las 12 de la noche a las 12:30 de la madrugada, horario Colombia, pues el mercado lo que hace siempre es llegar y manipular o empezar a tener una dirección en el precio, ¿sí? Y muy posiblemente, pues ya después sí puede estar, digamos, haciendo el tema del reversal, pero tengan eso siempre en cuenta. Cuando inicie la sesión de Londres, dejen por lo menos que transcurra media hora para que se empiece a mover la liquidez y empiece a llenar ya digamos que esos vacíos y empecemos a tener una tendencia más clara. En Nueva York no hay tanto dilema, ¿sí? Porque pues en Nueva York ya digamos que se va el traslapamiento ya cuando ya se da como el tema de inyección de capital. El día de ayer yo compartí una operación de compras justamente en esta parte de acá, ¿cierto? Que a mí en lo personal me sacó prácticamente por 1,5 pips, casi 2 pips, y si no, nos hubiéramos llevado un 1 a 4, 1 a 5, ¿sí? Pero bueno, eso sucede en el trading, no hay que hacer nada porque pues en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con ello. Entonces, vamos a revisar esto. En la parte del euro dólar nos damos cuenta de esta noticia supremamente importante, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cuando son velas así supremamente fuertes, que en cuestión de 1 hora, o ni siquiera 1 hora, en cuestión de minutos, mueve 150 pips, pues no es algo que sea normal para el mercado. Tiene que haber pasado alguna fundamental o noticia que haya hecho que el precio se moviera así o tener cierta influencia. Bien, ¿qué sucede? Cuando se crean este tipo de velas tan grandes, todo esto me quiere decir a mí que hay un desbalance, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Cuando crean velas supremamente grandes, tiene el precio sí o sí que venir a qué? A venir a cubrir por lo menos el 50% del movimiento. Eso ténganlo siempre, siempre, siempre claro. Entonces, si yo tomo en cuenta esto, ¿cierto? Si yo tomo en cuenta mi movimiento de inicio a final del impulso, pues, ¿qué puedo observar? Que mi movimiento tendría que llegar mínimo a esta zona del 50%. ¿Para qué? Para que se liquide y se dé algo que se llama un equilibrio, ¿cierto? Que se llene ese vacío. Es, digamos que ustedes dirán, bueno, ¿cómo hago para saber yo que eso es un vacío o que muy posiblemente el precio puede llegar ahí? Resulta que es lo mismo cuando ustedes eh, van a, por ejemplo, hay el tema del supermercado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando los productos escasean, ¿qué empieza a hacer? Empiezan a subir el precio, ¿cierto? Hasta que llega un punto en donde las personas ya no lo compran, que tienen sí o sí que reducir el precio o ya sea, digamos que abastecerse de más productos. Lo mismo sucede acá. Llega un punto en donde el precio ya no puede continuar cayendo porque no tiene la liquidez suficiente para que siga ese movimiento y pues por eso tiene que buscar ¿qué? Un suspiro o más liquidez para seguir ¿qué? Su tendencia o su dirección. Por eso es que se crean el tema de los movimientos. ¿Por qué creen ustedes que un movimiento nunca es alcista?
porque no le da la liquidez suficiente a las instituciones o a los traders minoristas como nosotros para poder mover el mercado. Siempre, siempre hay que ganar, hacer profits, cerrar y después esperan a que entre más liquidez para seguir comprando. Por eso es que el precio se mueve por algo que se llama la fractalidad, ¿cierto? Que más adelante lo vamos a tocar. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues yo digo, listo, ok, tiene que llegar mínimamente al 50% de ese vacío, ¿cierto? Y más porque esto es una vela de noticia, que tiene sí o sí que venir a cubrirla toda. O sea, el precio sí o sí tiene que venir a cubrir todo este vacío en la parte de arriba. Ahora, ustedes se estarán preguntando, bueno, Duban, ¿usted hace swing trading, hace scalper, hace intraday? ¿Usted qué hace? Yo en lo personal hago intraday, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, Duban, si usted hace intraday, ¿usted por qué se enfoca tanto en mirar las zonas tan altas o las zonas tan extremas? Y la respuesta es que yo tengo que tener en cuenta el panorama y la dirección la cual yo voy a operar toda la semana. Entonces, si yo necesito tener una dirección o un bias, yo tengo que siempre mirar cuál es la dirección más probable o más favorable para la semana. En este caso, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que la dirección más favorable es para compras o para ventas? ¿Qué opinan ustedes? Evidentemente compras. Ok, dicen evidentemente compras, los demás, ¿qué opinan? Acá me dicen compras, excelente, bien. ¿Hay alguien que dice ventas? Esperaría por si hace un stop hunt y compro, pues habría que mirar el panorama general. Listo, perfecto. Todos tienen razón, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros acá tenemos el tema de una hora. Acá, ¿qué es lo que sucede? El tema del stop hunt, ¿sí? Que muchos lo conocen como stop hunt, otros lo conocen como ir a liquidar o ir a tomar liquidez. Ya en mi consideración se hizo en esta parte, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, veníamos en una estructura supremamente ya como con cambio, ¿cierto? Si nosotros, yo voy a poner acá una parte para que sea más gruesita, listo. Si nosotros nos damos cuenta acá, venía un inicio, impulso, retroceso, impulso. Esto a mí ya me indica cambio de dirección, ¿cierto? Por lo menos en mi fractalidad hasta que llegue al 50%, ¿cierto? O sea, mi objetivo es eso, por lo mínimo. ¿Qué es lo que sucedía? Por eso es que yo tomé la decisión de comprar, porque ya me está dando indicios o fractalidad de compra. ¿Qué pasó? Llegó a este low más crítico, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo veo y observo en una hora, ya vino a tomar liquidez en este low. Entonces, al tomar liquidez en este low, ya manipuló. ¿Qué es lo que yo esperaría? Pues está teniendo una reacción al alza, esperaría un retroceso para que el precio venga a cubrir ese 50%. La verdad, no considero que venga más abajo, ¿sí? Porque ya es demasiado lo que ha caído y pues acá justamente también se está enfrentando en una barrera importante, que es este precio, ¿cierto? Se está manteniendo acá en esta zona y si nos damos cuenta, esto es una zona importante y ha llegado prácticamente a la zona del 50% o la zona de mitigación. Entonces, es en esa parte, ya no considero que caiga más. Lo que yo vería es que en la sesión de Londres pueda estar sí haciendo un retroceso a la baja para ya en la sesión de Nueva York irnos nuevamente sin compras. Bien, eso hay que tenerlo importante. ¿Cómo hace para saber uno? Porque yo sé que las personas cuando recién inician me ha pasado, ¿sí? O me pasó antes, yo decía, bueno, pero es que yo cómo hago para saber si es un stop hunt, si es liquidez expuesta. Uno realmente no lo sabe, ¿cierto? Porque uno no es un Nostradamus, o no tiene una varita mágica o una bolita de cristal que le diga a uno va a pasar eso. Pero ¿qué sí se puede hacer? Con el pasado, con el backtesting, se pueden revisar diferentes parámetros, los cuales nos van a permitir a nosotros saber muy posiblemente si vaya a poder manipular o si muy posiblemente vaya a continuar su tendencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Vamos a ver. Espera, algo. Entonces, acá, como les digo, yo hago intraday las temporalidades que yo reviso siempre son una hora hacia abajo.
¿sí? A mí no me interesan temporalidades de 4 horas ni de un día, no, que pues mi operativa se enfoca en intraday. Entonces, teniendo en cuenta esto, el posible escenario que yo estaría esperando para el euro dólar entre sesión de Londres y sesión de Nueva York, ya yo ingreso inmediatamente acá al tema de 15 minutos. Si yo voy y reviso, yo me encuentro con esto. ¿Qué es esto? Todo esto es liquidez. Nos damos cuenta que hay lows y lows. Tenemos liquidez que el precio que muy posiblemente venga a hacerme esto y venga a llegar a esta zona, que es una zona de imbalance o una zona de order blocks, como ustedes lo quieran llamar, como lo quieran denominar, ¿sí? Pero esto es una zona importante, ¿sí? ¿Qué estaríamos esperando nosotros acá? Una zona en donde el precio venga, me manipule, me reviente todos estos lows y venga a la zona extrema. Hay que tener en cuenta esto. Nosotros siempre, siempre, siempre vamos a operar zonas extremas. No vamos a operar casi zonas en la mitad. Siempre tratar de operar zonas extremas. ¿El por qué? Resulta que la liquidez se encuentra en la zona de la mitad. Entonces, en la zona de la mitad es muy improbable o muy indeciso nosotros poder tomar decisiones. ¿Se pueden tomar operaciones? Sí, pero siempre teniendo en cuenta las zonas extremas. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hago acá o qué me importa a mí, qué me interesa? Yo tengo en cuenta esto. Aquí hay algo que a mí me gusta marcarlo porque me da a mí como más amplitud para poder ver el tema del mercado y es hacia dónde muy posiblemente puede estar distribuyendo. Aquí yo tengo algo que es liquidez expuesta. Todo esto que ustedes ven acá, este high y este high es liquidez que el precio va a tener que venir a manipular o a venir a distribuir. Esto también se puede tomar como una línea de tendencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Las líneas de tendencia son ¿qué? Liquidez. Muchas personas la toman como, llega la línea de tendencia, compramos o vendemos. No, acá se toman como liquidez. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que venga a romper esta línea de tendencia, a buscar este reblock o este imbalance y posteriormente venga a buscar la siguiente línea de tendencia o la siguiente zona que tenemos de liquidez. Eso es lo que estaría viendo como panorama en el euro dólar. Ahora, Duan, yo tengo que esperar hasta que llegue acá para comprar. La respuesta es no. Usted puede comprar o vender antes. ¿Qué es lo que sucede? Si yo sé o tengo como, porque uno no sabe nada, ¿cierto? Uno solamente especula. Si yo estoy especulando de que muy posiblemente el precio en la sesión de Londres venga hasta esta zona de acá arriba, ¿cierto? Y ya venga a hacer una reacción bajista, pues ¿qué hago yo? Yo digo, ok, listo, me gustaría vender, pero vender hasta dónde? Máximo hasta esta zona. Yo no puedo ser tan avaricioso para vender, porque sé que hay personas y he visto que dicen, no, es que acá yo puedo vender, ¿cierto? En esta parte y yo me puedo ir hasta un objetivo, por ejemplo, si yo voy a un objetivo de un día, ¿sí? Porque he visto personas que se van a zonas tan extremas y quieren poner los take profits hasta allá. Y dicen, no, es que yo me voy hasta acá, un 1 a 15. Hay que ser coherentes, ¿cierto? ¿Puede llegar hasta allá? Sí, puede llegar hasta allá, pero hay que ser coherentes con todo. Entonces, si yo quiero revisar eso, sí, yo no me puedo ir por un take profit tan grande. Yo tengo que, ¿qué? Irme a a un take profit, ¿qué? Razonable y considerable. ¿Dónde está ese take profit razonable, razonable o considerable? Hasta el order block, donde muy posiblemente el precio puede reaccionar para seguir su dirección. Que en este caso, este order block que tenemos acá está sirviendo o es válido para irnos en compras. Entonces, yo no voy a ser tan ignorante en quererme ir a ganar mucho dinero cuando sé que hay una zona que muy posiblemente lo puede estar frenando en esta parte. Entonces, así es más básicamente la metodología con la cual yo opero. Si yo veo que puedo aprovechar ventas antes de que llegue a la zona de compra, lo hago. ¿Sí? Obviamente manejando riesgos y saliéndome antes de la zona de entrada. Bien, no estoy diciendo que acá haya una entrada, ¿no? Porque todavía no me ha dado una confirmación. Mi confirmación no se ha dado, ¿por qué? Porque esto sigue siendo, mire, altos más altos, ¿cierto? Y bajos más altos. Y posiblemente esto puede seguir subiendo. Entonces, ¿hasta cuándo yo podría empezar a vender? Y se les voy a dar este dato, que si yo llego a ver esto en el gráfico ahorita en Londres, yo muy posiblemente vendo, es que me dé primero quiebre de este low o quiebre de este low. ¿Dónde me gustaría más? Me gustaría más que me quiebre este segundo low, ¿cierto? Este low de más abajo.
¿Por qué? Porque si ya me quiebra este lot de más abajo, me da la confirmación. ¿Para qué? Para que yo busque un retroceso y irme en ventas hasta la zona de abajo y después irme en compras. ¿Sí? Este sería como el escenario que yo más esperaría, ¿cierto? Que si esto sigue subiendo, Duan, listo, pues si sigue subiendo, pues vamos a ir mirando a ver qué es lo que se puede estar haciendo. Esto es un análisis en perspectiva hacia dónde puede estar subiendo o llegando, ¿cierto? Entonces, consejos o tips que yo les voy a regalar hoy y que en mi camino me hubiera gustado aprenderlos antes. Enfóquense no en ganar, sino en la dirección. ¿Cómo así, Duan? O sea, no entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes tienen la dirección clara, va a ser más fácil buscar una entrada y va a ser mucho más fácil ajustar los parámetros en cuanto al stop loss y take profits. A mí antes se me perjudicaba, perdón, operar mucho en temporalidades menores, porque yo era una de las personas que operaba en 1 hora y 4 horas. Pero hay algo que no se los voy a dar esta clase, sino que las voy a dar otra, en la siguiente clase, pero las voy a anotar de una vez acá para que no se me olvide, ¿sí? Entonces, es el tema de riesgo-beneficios dependiendo las temporalidades, ¿sí? No es lo mismo usted buscar por ejemplo, 20 pips de take profit, ¿cierto? Con 10 de stop loss, que serían 1 a 2, que usted buscar 20 pips de take profit con 5 de stop loss, que se convertiría en un 1 a 4, ¿cierto? Eso también es muy importante. Entonces, eh, tener en cuenta es, dirección mía para en estas operaciones, veo el euro dólar alcista, ¿sí? En corto plazo obviamente lo vería caer, pero en la sesión de Nueva York o traslapamiento con Londres, lo veo subiendo hasta que estas zonas de acá. A final de semana, hoy estamos a jueves, ¿cierto? Final de semana sí o sí el precio va a tener que venir a cubrir ese 50% por algo que se llama reversales, ¿sí? Que no se los voy a explicar ahorita porque ya es mucha información la cual se estaría digiriendo, perdón. Entonces, tener en cuenta siempre es acá, ¿listo? Esto es para el escenario del euro dólar, ¿bien? Liquidez por encima, liquidez por debajo, esperar que haga cualquier cosa. Lo que yo más veo probable ahorita es que el precio venga, ¿cierto? Muy posiblemente en la zona de Londres venga y suba hasta acá. Y después ahí sí me dé como una confirmación para ventas. Pero bueno, es algo muy improbable que hasta ahorita yo me estoy imaginando diferentes escenarios porque pues ya me han servido a mí anteriormente para tomar las decisiones. Esto para eurodólar. Eh, para el USD CAT, ¿sí? El USD CAT fue un par bonito que dio un 1 a 2.8. Resulta de que nosotros tenemos la premisa de que, bueno, tiene que venir acá, es como, aquí es uno aprender a entender los mercados, ¿cierto? Realmente para los que no saben deberían prestar atención, se están explicando. Sí, la verdad es que estas cosas que están viendo ustedes acá, prácticamente son como fundamentos a los cuales yo les he modificado mi estrategia, ¿no? Y que esto en cualquier otra parte no le bajan a ustedes de 100 200 dólares porque ya son reglas o más que todo la experiencia, ¿cierto? Más que todo la experiencia para uno poder operar en eso. Volviendo al tema, para no desubicarnos tanto. Yo les había dicho antes, ¿cierto? De que siempre cuando hay movimientos fuertes tiende el precio a retroceder. Se dirán acá, Duan, pero acá no se cumple esa regla. Sabemos que el trading no es 100% acertado o no todas las veces se acierta o se cumplen los parámetros. ¿Qué es lo que sucede? Todo esto que ustedes ven acá, esta subida del USD CAT, también fue por una noticia. Pero antes de compartirles eso, yo quiero también compartirles esta información para que ustedes lo tengan en cuenta y diversifiquen los riesgos. Resulta que todas las personas cuando inician a operar quieren operar todos los pares posibles. Sabemos que hay 8 combinaciones, ¿cierto? Que está el euro, el dólar, la libra, el yen japonés, el franco suizo, el dólar australiano, el canadiense, ¿cierto? Son 8 divisas. Pero entre esas 8 divisas se conjugan y son como 24 o 32 divisas. Y todos quieren operar eso. Mi recomendación es enfóquense en
dos o cinco divisas, ¿cierto? Pero traten de que no sean correlativas, es decir, ¿por qué? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo opero el euro dólar y opero el libra dólar, ¿cierto? Y yo, no, listo, excelente. Y me dicen, es que Duván, yo le di ventas al euro dólar y compré el libra dólar. ¿Qué es lo que pasa? Euro dólar y libra dólar tienen los movimientos muy similares. Si el euro dólar sube, el libra dólar tiende a subir. Entonces tú no puedes irte en compras en uno y irte en ventas en el otro, porque estarías haciendo que doble riesgo, ¿cierto? Y pues no tendría razón el análisis. Eso siempre, siempre tenganlo en cuenta. Ahora, el euro dólar y el USD CAD tienen unas partes muy peculiares. ¿Cuáles son esas partes peculiares? Que mientras el euro dólar sube, el dólar canadiense o el USD CAD cae. Lo mismo pasa si vamos a poner acá, si el USD CAD sube, el euro dólar cae. Ténganlo en cuenta, eso es una regla primordial para estos dos pares. Por eso a mí me gusta operar estos dos pares, porque cuando no veo algo claro en uno, en el otro sí la veo clara, ¿cierto? Entonces, miren, acá no vino a cubrir ese vacío, sino que siguió que subiendo. Yo no me aferro en que tiene que caer, ¿cierto? Porque en esta parte, miren, en esta parte de acá me dio fácilmente una confirmación en qué, en ventas. Y muchas personas dirán, no, acá yo me forro, ¿sí? Que hay gente que dice, entra acá, pone el stop loss acá y dice, yo me forro hasta por lo menos la mitad del movimiento, un 1 a 5 o lo ponen hasta acá un 1 a 10, pero no se da, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, en cierto caso ya se nos sale de las manos porque acá sí se podía haber dado una venta. Pero cuando yo veo que en una hora sigue haciendo en esta zona de acá, por ejemplo, miren, se me crean estos dos altos. Esto es liquidez. Muy posiblemente hay personas que no conocen muy bien el tema de la liquidez, pero que también se las voy a dar a conocer a medida que vayamos haciendo los zooms. Entonces, acá hay liquidez. ¿Qué pasa? Cuando me crea liquidez o dos altos iguales, dos highs iguales, esto es un modelo muy bonito y lo tengo en una confirmación mía, ¿cierto? Es un modelo muy bonito que cuando se da a la perfección. Cuando estos modelos se dan, yo trato de meterle el 1.5% de la cuenta, porque según todas las veces que yo he operado, de 10 se cumplen 8 veces, ¿sí? Entonces, siempre, siempre trato de meterle a estos modelos, que más adelante también se los explicaré porque no nos alcanza el tiempo, nos quedan ya 7 minutos. Entonces, básicamente, resumen de esta entrada. Acá no hay mucho que observar. Resulta que hay algo que, grábense esta imagen. No se graben nombres porque sé que hay mucha gente que les dice a ustedes, esto se llama Smart Money y esto se llama la estrategia LL1, la estrategia superhéroes, no sé qué, no. Enfóquense solamente en aprenderse en los dibujitos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay algo que es cuando el precio consolida, ¿cierto? Cuando el precio se está consolidando, esto se le llama piscina de liquidez. Bien, ¿qué pasa? Acá también hay órdenes pendientes que pues no se han movido. Cuando el precio sale de esa piscina de liquidez o de esas órdenes pendientes, ya nosotros tenemos en cuenta cuál va a ser la dirección y cuál va a ser nuestra zona de compras o de ventas. Bien, ¿qué sucede? Mire, está en la zona de liquidez y cuando el precio cae acá, nosotros inmediatamente hace esto tenemos que comprar. Lo mismo pasaría si se va en ventas, ¿no? Si en lugar de subir cae, pues esperamos un retroceso para irnos en ventas. A esto se le conoce como un poco de imbalance. Si nos damos cuenta acá, pasó lo mismo, pero en un marco más grande. Todo esto era una consolidación, ¿cierto? La consolidación, ¿y qué empezó a hacer? Esto a mí me encanta porque se fusionan varias cosas. Se me fusiona dirección, ¿cierto? Que la direccionalidad, se me fusionan dos altos iguales que liquidez expuesta, y tras de ello, yo tengo acá una zona de order block. Bien, todo esto es una zona de order block, la cual yo digo, entro en la zona de proximal, ¿cierto? Que es la zona de inicio, y pongo mi stop loss. Muchas personas dicen, yo pongo el stop loss al finalizar el order block. ¿Cuál es otro consejo mío? Si ustedes no quieren tocar tanto stop loss, pongan el stop loss, valga la redundancia, por debajo del punto estructural. Es decir, ¿cuál va a ser mi punto estructural en esta parte? Mi punto estructural
es la parte más baja o el low que me creo. En este caso es acá. Yo trato de ponerlo por debajo. ¿Para qué? Para que no me vaya a sacar por posibles que manipulaciones. Porque hay veces que el precio hace eso, sobrepasa el low o perdón, el order block y después hace eso y se va. Me ha pasado en muchas ocasiones y por eso siempre trato de dejar el stop loss por debajo del punto estructural. ¿Sí? Y take profit, porque hasta allá, Dubán? Porque si nosotros nos damos cuenta en una hora, esta parte de acá era el low más, perdón, el high más cercano. Entonces yo pongo el take profit siempre igual o 3 pips por encima de ¿dónde? De mi zona de take profits. ¿Listo? Entonces así es como yo empiezo a tomar entradas y a determinar mis operaciones. En esta parte, ¿sí? Del euro dólar, cuando yo les dije, yo envié por el grupo que iba a comprar, que ya les digo exactamente dónde fue que yo les dije que compráramos, que es esta parte de acá. No, no se asusten si ven tantas cosas, porque al final, en todos los zooms que vamos a hacer, van a ustedes a empezar a aprender mi estrategia. ¿Listo? Entonces, mire, esta fue la entrada que yo tomé y pueden entrar al canal de Telegram. ¿Qué observé yo? Todo esto fue una consolidación. Que estaba esperando una manipulación que se dio acá y una distribución. Que esos son otros términos que pues ustedes deberían de empezar a aprender un poquito. Siempre empiecen a tener en cuenta o a fijarse o a grabarse en este movimiento. Consolidaciones. Consolidaciones que se quedan en un mismo rango de precios. ¿Sí? Ya ustedes aprendieron una de las maneras para operarlas, ¿cierto? Que cuando el precio consolida y sale y regresa, pues nosotros tomamos compras. Y si está en ventas, pues está acá, sale, regresa, nos vamos en ventas. Estas son las maneras para operar la consolidación. ¿Sí? Que Duan, eso no es consolidación, listo, imbalance. Es que hay muchas maneras de verlo, pero es como ustedes más lo entiendan, ¿sí? El trading se ha enfocado mucho en tener conceptos muy, no tan fáciles, sino como más técnicos, que pues al final y al cabo todo resulta siendo lo mismo, ¿cierto? Y, bueno, esta fue la entrada que yo les dije a ustedes, que había tomado ahí, eran 10.6 pips de stop loss, aquí, y simplemente me vino a sacar por un mechazo. Entonces, exacto, todos son los mismos excepto por los nombres. Si no me hubiera sacado con ese mechazo, me hubiera sacado casi un 1-4 y estaría esperando un 1-5 para irme en take profits. Pero bueno, son cosas que pasan en el trading. Eh, pues en la sesión de Nueva York alcancé a tomar el de USD CAD, pero pues entonces vamos a estar esperando. Ya yo devuelvo todo esto porque lo que sí me interesa es tener el análisis que yo tengo exacto que tengo acá para poder ahorita, la sesión de Londres, pues poder tomar las mejores decisiones.